Hoy por hoy a Coruña, en Radio Coruña, Cadena SER, con Marcos San Luis. La 1:10, arrancamos aquí la segunda hora de programa, la segunda hora de esta edición de Hoy por Hoy a Coruña, martes 5 de marzo. Hoy emitimos en directo desde el Colegio Curros Enríquez. Estamos hoy hasta las 2 menos cuarto, después continúa la programación de Radio Coruña Cadena SER con los últimos minutos dedicados para el deporte. Estamos, les decía al inicio del programa, en este día, en esta semana en la que se conmemora el Día para los Derechos de las Mujeres. Se conmemora ese día, también se conmemora el aniversario del fallecimiento de Curros Enríquez, y también durante este año se celebran los 50 años de este colegio, del Colegio Curros Enríquez, en pleno corazón del barrio de Monte Alto. Sobre este escenario, en este salón de actos del colegio, nos acompañan ya Eva, Sabela, Diego, César, Inés, Alejandra, Mariña, Eva, Miguel, Desi, Elba, Verónica, Mariña, Alejandra, Bray, Sabela, Carmen, Diego, David, Eva y Alejandra. Me parece que alguno lo he repetido, o quizá dos tengan el mismo nombre. En fin, bueno, espero haberlos citado a todos. Y también está aquí a mi izquierda Pablo Allegue, de 10 años. Hola, Pablo, muy buenas. Hola. Pablo va a hacer de maestro de ceremonias, me va a acompañar aquí en el micrófono, así que durante unos minutitos me va a sustituir al frente de Hoy por Hoy a Coruña, casi nada. Decíamos, 50 años del Colegio Curros Enríquez. Adelante, Pablo, cuando quieras. Bos días, estamos hoxe aquí os alumnos do terceiro ciclo de primaria do Colexio Curros Enríquez da Coruña, porque este ano celebramos o 50 aniversario do noso centro. Por iso, o primeiro do que imos falar é da historia do noso colexio. E comeza a historia. Hai moito tempo, alá polo ano 1976, na nosa cidade construíse unha praza de touros de madeira no campo de Marte. Sí, onde está agora o noso colexio. Tamén naquela época había na zona un muiño de vento que xa desapareceu. Foi máis ou menos por aqueles anos cando a escritora Dona Emilia Pardo Bazán chamoulle o campo de Marte Campo de Belona e a cidade da Coruña Marineda. Xa no ano 1908 o arquitecto don Pedro Mariño e Ortega fixe un proxecto do noso centro moi fermoso. Ia ser un edificio monumental, con entradas diferentes para cada parte. Unha para as clases e patios dos nenos e outra para as nenas, pero non houbo cartos suficientes para construílo e só se conserva unha cuarela do proxecto na biblioteca de Durán Loriga. Un poquinho despois, no ano 1920, fixeronse as vivendas do campo de Marte e se reservou un lugar para construir o grupo escolar Curros Enríquez. Pero non será ata o ano 1934 cando se leve adiante a construcción do centro co arquitecto don Luis Martín Díaz. Ahora sí, xa está aquí o noso edificio. Mais no ano 1936 España comeza a súa guerra civil e este edificio aínda sen rematar emprégase como centro asistencial de feridos e posteriormente como fábrica de armas. Por fin, e agora sí que sí, no ano 1963 inaugúrase o centro coa presenzas as figuras importantes daqueles tempos: o párroco Carballo, o inspector de Educación, o concelleiro de Cultura e a directora do centro. Será no ano 1980, cando se incluirá no catálogo Patrimonio Artístico na cidade. Por último, dicir que no ano 1998 unha parte do edificio que dá á Rúa da Torre pasa a convertirse na Escola Municipal de Música. Así pois, e despois de moitos cambios, o noso centro cumpre os 50 anos, funcionando como centro educativo, e imos celebralo. Pois ben, entre as actividades que imos realizar temos unha exposición permanente sobre Curros Enríquez, a representación por parte de exalumnos do colexio da obra A Virxe de Cristal, de Curros, unha recreación dunha aula dos anos 50 presentada polo Museo Pedagóxico Galego, MUPEGA, conferencias, actuación musicais e moito máis. Por iso, o primeiro é darlle grazas a todos os que colaboran con nós. E agora, para lembrar non só os 50 anos do edificio, senón tamén aquel que lle dá nome, nada mellor que os seus poemas. Aí van.
velai ben, avantando, cómaros e corgas, e vales e cerros, vinde vela, mociños e mozas, saludaina rapaces e vellos. Por onde ela pasa, fecundos terreos, espertas os homes, florecen os eios. Velai ben, tan oupada, tan medosiña con un paso tan meigo, parece unha Nosa Señora de ferro. Tras dela non veñen abades nin cregos, mais ven a fartura e a luz e o progreso. Cantiga. No xardín unha noite sentada, ao refrego do branco luar, unha nena choraba sen trégolas aos desdés dun ingrato galán. E o coitado entre queixas dicía: xa no mundo non teño ninguén, vou morrer e non van os meus ollos, os olliños do meu doce. Os seus ecos de malenconía cavillaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non veu o meu ben. Lonxe dela de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, e mirado o camiño da América vai o probi feliz amador, e o mirar as gentis anduriñas cara a terra que deixa cruzar. Quen pudera dar volta, pensaba, quen pudera convosco. Rosalía. Do mar pola orela, mirei na pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar, e viña tan sola, na noite sin fin, que ainda recei pola pobre da tola, eu que non teño quen rece por min, a musa dos povos, que vin pasar eu, con esta dos lobos, con esta morreu. Os osos son dela, que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Venga, un fuerte aplauso. Bueno, pues los alumnos del Colegio Curros Enríquez, los alumnos y alumnas de este Colegio Curros Enríquez, que pues han recordado la historia del centro educativo, nos han leído también algunos poemas, incluso nos han cantado otros poemas. Tengo que decirles que, bueno, ha sido un auténtico espectáculo verlos desfilar a todos por aquí delante, formando perfecta fila, y la verdad es que muy bien organizados. Incluso algunos de ellos, tengo que confesarles, que ha recitado el poema sin papel delante. Bueno, una auténtica maravilla. Pablo, ¿qué tal la experiencia? ¿Bien? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho. ¿Sí? ¿Te vas a dedicar a la radio? ¿Te vas a dedicar a la radio o No, tienes no. otras? ¿No? No. ¿Sabes a qué quieres ser de mayor? Lo que venga. Lo que venga. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, ¿vale? Gracias a ti. Venga. Pablo Allegue, de 10 años, que nos ha acompañado también aquí en la mesa, en esta edición de Hoy por Hoy a Coruña, en Radio Coruña Cadena Ser, la radio en valor, esta edición de programa que realizamos en colaboración con el Servicio Municipal de Educación. Os próximos días 9 e 10 de marzo, a Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos invítate a unha nova edición do Mercado de Oportunidades Mercabetanzos, con descontos a partir do 50%. Ven e disfruta mercando. Se lo hemos contado todo a tus abuelos, se lo hemos contado todo a tus padres. Ahora te lo contamos a ti, porque hablamos de ti, de lo que te importa, el ideal gallego. Las noticias de tu gente, porque hemos estado siempre contigo. El Ideal Gallego habla de ti. El Ideal Gallego, desde siempre a tu lado. Y ahora, si te suscribes al Ideal Gallego, te entregamos el ABC. Trueque Casa, un nuevo concepto inmobiliario. ¿Sabes de alguien que quiera comprar un piso o una casa? Si nos lo presentas y se cierra la operación, te damos 500 euros. Trueque Casa. Gestionamos, vendemos y cambiamos todo tipo de inmuebles. Llama al 981-904-958 o visítanos en la Plaza de Pontevedra número 10. Solo por informarte te llevarás un obsequio. truequecasa.com.
La 1:20, seguimos adelante en esta edición especial de programa. Sobre el escenario Eva, Sabela, Conchi, Paula, Miguel y David. Y aquí a mi izquierda, a mi lado, Ana García de Ayuda en Acción. Hola Ana, muy buenas. Hola Marcos, buenos días. ¿Preparada para responder las preguntas de los alumnos y las alumnas? Bueno, para estas preguntas nunca se está del todo preparada, ¿no? A saber. Nunca sabe uno por dónde van a salir, ¿no? Bueno, pues nada, ya saben que este año en estos programas estamos acercándonos también a las actividades, a la labor que desarrollan ONGs, como es el caso de Ayuda en Acción, que también nos acompaña en este tiempo de radio. Así que nada, adelante, venga, vamos con la entrevista. Bo día a todos. Bo día, Ana. Bo día. Imos comenzar coas preguntas. Que é o que máis adoita necesitar os países desfavorecidos? Bueno, a Axuda en Acción traballa en moitos países, co cual a realidade deses países é moi diferente en cada lugar. Pero sobre todo, no que máis se traballa é en temas de educación, en temas de saúde, en temas de alimentación, de seguridade alimentaria, pero sobre todo hai algo que é fundamental, que é o traballo polos dereitos humanos e pola igualdade de xénero, en concreto. Que podemos nos facer para axudar desde aquí? Como podemos mellorar esta situación? Pois falábamoslo estes días, non? Que as actividades na aula hai como dúas partes. Primeiro temos que empezar polo que temos ao noso arredor, cambiar o que temos máis cercano, e o respeto entre os compañeiros e as compañeiras. E despois falábamos tamén de que contar o que está pasando, contar esta realidade, falar de que hai nenos e nenas que, por exemplo, non teñen os privilexios que temos nós de ter unha escola, pois é tamén moi importante. Despois, quizáis en cada ámbito de idade pode haber unhas diferentes tipos de colaboracións. Aí falábamos tamén do tema do voluntariado e da colaboración cas organizacións. Pode axudar a igualdade o comprar nas tendas de comercio xusto? Sí, por suposto que sí. Un dos criterios para que un produto sexa considerado de comercio xusto é que os traballadores e as traballadoras que están detrás dese produto traballan en igualdade de condicións e co mesmo salario para o mesmo posto, que sabedes que un dos principales obstáculos para a igualdade de xénero é as diferencias salariales que existen entre os homes e as mulleres. Sería haber sitios nos que os nenos poden ir á escola e as nenas deben cuidar da casa e dos irmáns pequenos? Pois sí, por desgracia segue habendo moitos sitios nos que cando hai falta de condicións económicas os papás e as mamás, sobre todo os papás, deciden polos fillos en lugar de polas fillas para acceder á educación. Que quere decir? Que hai lugares onde a educación non é gratuita, onde as familias non dispoñen dos recursos para poder mandar a todos os fillos e as fillas á escola, e neste caso na maioría dos lugares prevalecen os nenos sobre as nenas. As nenas quedan na casa cuidando dos animais, dos irmáns, das irmás que son máis pequenos. Desde que empezou a Axuda en Acción ata agora, houbo avances no tema da igualdade? Sí, en concreto vou vos poñer un exemplo que falábamos estes días tamén no ámbito da educación. Hai unha campaña que se chama a Campaña Mundial pola Educación, da que Axuda en Acción é parte, tamén con outras organizacións que están presentes aquí na cidade, que empezou no ano 2000 e que deste ano ata entón hai a mitade, eran 106 millóns de nenos, verdad que cifra máis grande, non? 106 millóns de nenos os que non podían acceder á escola. Neste momento segue sendo unha cifra moi alta, pero é a metade. Estamos falando de uns 50 e pico millóns de nenos e nenas que todavía seguen sen poder ir ao colexio. Bos días. A que se dedica a túa organización Axuda en Acción? Gracias. Axuda en Acción é unha organización de cooperación, que significa que traballamos en máis de 20 países, en América Latina, en África e en Asia, e traballamos para loitar contra as causas da pobreza desde moitos ámbitos, desde o ámbito, como falábamos antes, desde o ámbito da educación, desde o ámbito da saúde, dos dereitos humanos, da igualdade de xénero, etc. Bos días. Crees que no futuro os homes e as mulleres imos ser tratados iguais? Gracias. Bos días. Esperemos que sí. Aí falábamos
estes días na aula de que unha das principales cousas que todos e todas podemos facer é a sensibilización, é contar o que está a pasar. Si cambiamos o que temos ao noso arredor máis cercano, entre todos e todas, de seguro que debemos de conseguir un mundo máis xusto. Bos días. Notas diferenza entre uns lugares e outros ou a desigualdade é algo xeral? Gracias. Pois a desigualdade, por desgracia, é algo xeral en todo o mundo. Sí que é verdade que hai países onde a desigualdade está máis acuciante que noutros, como pode ser África subsahariana, como pode ser o sur de Asia e os países árabes, onde a educación para as mulleres, por exemplo, é un problema, onde, por exemplo, non sei se coñecedes o caso de Malala, unha rapaza que foi tentada de asasinar por defender o dereito á educación e hoxe é candidata ao Premio Nobel da Paz. Bos días. Que pensas que podemos facer nós pola igualdade? Bos días. Pois a verdade, viñámolo falando tamén, non? Desde o respeto ás nosas compañeiras, dende no ámbito da aula, por exemplo, de non hai traballo, se non hai deportes, se non hai xogos que sexan de nenos e nenas, traballar nesto, por exemplo, dende na nosa casa, que falaban tamén a importancia desto as compañeras da Fundación Mulleres, o que é o reparto equitativo nas tarefas do fogar. E a partir de aí con diferentes actitudes. Por exemplo, un compañeiro teu estes días falábamos de que se enfadaba cando decíamos que está moi acostumbrado a que oír falar solo de nenos e dun lenguaxe masculino. Pois por que non falar dos nenos e das nenas, dos médicos e das médicas, dos profesores e das profesoras, porque é unha realidade e se non a nombramos está oculta. Falábamos tamén de que con pequenos xestos do día a día, como pode ser que saliu tamén o tema do comercio xusto, como podemos tamén axudar a esa loita pola igualdade de xénero. Venga, un fuerte aplauso para vuestros compañeros y compañeras que han preparado estas preguntas. Ana García, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal la experiencia con rapaces? ¿Sí? Bueno, Ana García de Ayuda en Acción también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos también a estar aquí. Muchas veces si no contamos dónde estamos y lo que hacemos es un gran apoyo. Gracias. Hablabas antes de un trabajo previo, ¿no?, que habéis hecho con los alumnos y con las alumnas. ¿Cómo son de receptivos ante temas como estos que planteáis desde Ayuda en Acción? Pues sí que se producen grandes debates en el aula. Esto está marcado dentro de un programa educativo que se llama Ahora Toca, y ahora tocaba el 8 de marzo con las actividades por los derechos de las mujeres. Hay grandes debates, hay mucho conflicto, salen a la luz actitudes sobre las que algunos no habían parado a reflexionar, como por qué tiene que haber diferencias en los deportes o por qué tiene que haber diferencias en los juegos. Entonces, con pequeñas actitudes son con las que tenemos que empezar a cambiar el mundo, ¿no? Ana García, de Ayuda en Acción, muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Enseguida volvemos desde aquí, desde el Colegio Curros Enríquez. Vamos a recibir a nuestro profesor, a nuestro historiador, a José Alcigán. Desguaces Boado. Tramitamos la baja de su vehículo y le damos entre 100 y 200 euros por entregarlo en el centro de reciclaje. Tramitación integral del Plan Vive. Desguaces Boado. Homologado por la Xunta de Galicia. Trabajamos con todas las marcas. Infórmese en el 981 2769 31 y el 609 82 51 91. O visítenos al lado del Parque de Benz, en A Coruña. Playa Club. Restaurante, terraza, cafetería, discoteca, producciones y depor, mucho depor. Playa Club, un lugar único desde 1957. Grupo deportivo. Todos los puntos de vista del deporte local en Deporte Campeón. Toda la verdad del deportivo, sin maquillajes, en Deporte Campeón. Todo el compromiso con el deporte gallego, cada día, año a año, en Deporte Campeón. Primer diario deportivo de Galicia. Deporte Campeón. Las cosas del deporte, como son.
La 1:30, seguimos adelante, quizá oigan algunas flautas de fondo, es que están preparando un tema, una canción que nos van a interpretar después en los últimos minutos de esta edición especial de programa aquí en el Colegio Curros Enrique. José Alfeirán, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. Bueno, ellos los alumnos han hecho un pequeño repaso por la historia de este centro educativo que cumple este año 50 años, pero antes de nada, antes de hablar un poquito sobre eso, ¿en qué sitio estamos? Bueno, lo primero, decir que magníficamente los alumnos y las alumnas de este colegio trazaron un breve rasgo de la historia del colegio. Por lo tanto, muy bien preparado. Felicidades para ellos. Entonces tengo poco trabajo hoy. ¿En qué zona estamos? Estamos en el Campo de Marte. Es lo primero que tenemos que explicar. El Campo de Marte es una zona que fue utilizada por el regimiento de caballería que estaba estacionado en Coruña para hacer prácticas. De ahí le quedó el nombre. La historia es muy curiosa porque es un campo triangular en el que hoy disfrutamos de una urbanización determinada, pero la historia es más compleja. Seguramente nadie recuerde que en esta zona hubo una plaza de toros. La primera plaza de toros de madera en el siglo XIX estaba en el centro de lo que hoy es el Campo de Marte, ¿no? También hubo un proyecto de hacer una cárcel, es decir, podía haber estado ahora, la cárcel que está en la torre podía haber estado construida aquí. Por suerte, estos proyectos fueron eliminados, tuvieron poco uso. En 1908 ya empezó la historia de este colegio. Es una historia muy curiosa, es con altibajos, lenta, pero al final triunfante, ¿no? En 1908 ya el ayuntamiento acuerda que en esta parcela superior se construya un grupo escolar. Y precisamente en ese año se decide que tenga como nombre Curros Enríquez, en honor al gran poeta, no solo de Galicia, sino el gran poeta de Coruña. Recordar que fue la ciudad a la que hizo el mayor homenaje, tanto en vida como en muerte, a este poeta, nunca conocido en ninguna parte de Galicia, ¿no? Y por tanto, el ayuntamiento, presidido en aquel momento por el alcalde accidental, el alcalde Lenz, decide nombrar con el nombre de Curros Enríquez al grupo que se va a construir en esta parcela. Año 1908. 1908. Sí. Ya llovió. Sí, sí. Posteriormente la parcela está abandonada, se empieza a construir en los rebordes, en las calles de los rebordes, y hay que esperar a los años 20 cuando se inicia un proyecto que acabará con la construcción de las casas baratas que tenemos, los chalés que tenemos en el Campo de Marte, ¿no? La ciudad en los años 20... Perdona, pero al inicio como casas baratas, entonces. Sí, es una cooperativa de casas baratas, porque son casas baratas para obreros. Después se va a utilizar este nombre para otras urbanizaciones en la ciudad, pero la primitiva es esta. En el sentido de que en 1820 se constituye la cooperativa para la construcción de casas baratas, que está presidida por un socialista, Ramón Maseda. El pobre va a ser fusilado después en la Torre de Hércules, en la zona del Campo de la Rata, ¿no? En la guerra. Bien, este proyecto pretende solucionar un problema en la ciudad. En los años 20 es una década de crecimiento, una época de boom, una época también de boom constructivo, pero de casas burguesas. Son las casas que vemos en Linares Rivas, en Federico Tapia, esas grandes casas destinadas a las familias, de la administración, de los negocios de la ciudad. Pero hay un problema para los obreros, no tienen viviendas. Las viviendas son muy caras y en las periferias, en los barrios periféricos, se empiezan a construir construcciones baratas. En este caso, la cooperativa de casas baratas tiene el proyecto de construir este modelo de casas adosadas de 2 pisos para obreros y baratas. La idea inicial es construirlas en el Campo de Marte y después extender este modelo a la zona de la Torre. Esa extensión no se va a producir, nunca se produjo. La guerra y otros motivos van a acabar con ese proyecto que tenía esta cooperativa, ¿no? Es decir, el modelo que tenemos en el Campo de Marte de estas casas bajitas, la idea inicial era que se extendiese hacia la Torre. Sí. Casas, claro, se aplica el nuevo urbanismo, un urbanismo modélico, un urbanismo en el que la casa será modesta, pero que goce de todas las ventajas de la vida moderna, ¿no? Entonces, casas de 2 pisos con un pequeño jardincito, adosadas unas a otras, siguiendo un ritmo, con un jardín en el centro. Toda esta idea urbanística surge en torno a esta figura de Maseda, surge en torno a estas cooperativas obreras, y se pretendía extender este modelo hacia la zona de la Torre. No hay que olvidar también que el modelo burgués también se basa en estas casas con jardín. Lo que pasa que son chales con jardín en la ciudad jardín. O sea, hay el modelo burgués y el modelo obrero. Y el modelo obrero lo encontramos después, claro, y después con el paso del tiempo lo vamos a encontrar también en el barrio de las Flores. Alguna inspiración podríamos encontrar allí de lo que hay aquí, ¿no? Exactamente, sí, pero lo que pasa es que se renuncia, primero hay que pasar por el modelo
modelo más duro de los años 40 de la pobreza, que son esas casas baratas que tenemos en las casas de Franco, las antiguas casas de Franco, en Orillamar, o también allí cerca de los Rosales, que ahora no me acuerdo el nombre. Bien, en Labañou. Este modelo de casa cuenta con el apoyo municipal. Hay que recordar que la corporación durante muchos años es republicana y por lo tanto sensible a estas inquietudes, aunque no invierte un chavo en hacer viviendas. Es en el año 1925, en plena dictadura de Primo de Rivera, cuando el ayuntamiento cede la parcela, estas parcelas están aquí, para la construcción de las casas. Y se termina de construir todos estos chalecitos que tenemos ahora en 1928, con una fiesta en torno a su inauguración, bueno, y disfrute. Durante muchos años también, precisamente por tener ese jardín, la festividad del Día del Árbol se celebró aquí. Los escolares del Coruña pues plantaban el típico arbolito para completar el jardín vinculado a las casas, tanto por el lugar que da a las calles como en el interior. Entonces, muy frecuente que aquí en esta zona se celebrara en los años 20 pues el típico Día del Árbol, ¿no? Bien, esa es la historia, digamos, de la urbanización de la zona. La parcela que iba a rematar toda esta construcción urbanística es el propio colegio. Colegio que también tiene sus peripecias porque se proyecta en los años 20, el nombre ya viene en 1908, pero no se empieza a construir hasta la época de la Segunda República. No se llega a inaugurar como colegio porque va a ser incautado por el Ministerio de Guerra para construir una fábrica de armas. No solamente este colegio, sino los bajos de la salvaguarda del instituto también formaron parte de este complejo armamentístico que su origen está en suministrar armas para el frente, para las tropas nacionales, para las tropas de Franco, ya que las principales fábricas de armas quedaron en el bando de la República, ¿no? Entonces, aprovechando material reutilizado, se empieza a fabricar en los pasillos y en los espacios de este colegio subfusiles. ¿Pero en este mismo edificio? En este mismo edificio, los subfusiles. No solamente subfusiles, sino también hay el taller de reparado de los cañones de las armas, de ametralladoras, ¿no? En este mismo edificio hasta 1958, que se se inaugura la fábrica de armas que está en Pedralonga, ahí en la entrada de la ciudad, ¿no? Y de la que tanto estamos hablando. Exactamente, es la ironía del destino, estemos precisamente haciendo un programa celebrando que un edificio dejó de fabricar armas a fabricar inteligencia, que esto es la ironía del destino de este colegio, que merece la pena celebrarlo, y al mismo tiempo estamos pasando las penurias que están pasando los trabajadores de la fábrica de armas, ¿no? Vale, pues hasta el año 58 se utilizó como fábrica de armas, como os decía, y también como escuela profesional. Durante 4 años muchos de estudiantes pues se dedicaban a aprender un oficio vinculado precisamente con tareas metalúrgicas y de tornero para después utilizar a esa mano de obra en la propia fábrica de armas, ¿no? Bueno, fue un momento de esplendor de la fábrica de armas. Lo que pasa es que hubo una carencia de colegios en la ciudad. Recordar que los bajos del Suedaguarda y el colegio entero de Curros Enríquez estaba destinado a esta producción cuando faltaban plazas escolares. A partir del año 54 hay una constante demanda por parte del Ministerio de recuperar tanto el Instituto de Salvaguarda, el bajo del Instituto de Salvaguarda, como este colegio, pero es imposible mientras no se construya lo que hoy es la actual fábrica, la de Pedralonga. La Pedralonga. En 1958 se produce ese traslado, pero aún así hay que rehabilitar el edificio, reacondicionarlo, y es lo que va a hacer que tarden 4 años más hasta que llegue el año que hoy celebramos el aniversario, ¿no? El 50 aniversario de la apertura como colegio de un grupo escolar tan peculiar en la historia coruñesa. Claro, pero está muy bien porque en el año 1908 se decide que lo que iba a ser ese grupo escolar se denominase Curros Enríquez. Estamos en el 2013 y se llama Curros Enríquez. Sí. Hay que recordar que estos nombres en la década la primera década del siglo es cuando se bautizan determinados elementos de la ciudad con nombres de los grandes poetas, ¿no? El Teatro Rosalía de Castro, o el Teatro Emilia Pardo Bazán, en este caso el Colegio Curros Enríquez. Son la trilogía de personajes literarios de la ciudad que la ciudad agradecida le dedica un edificio, no solamente un edificio, sino calles y numerosos homenajes, estatuas y todo lo que queráis en la ciudad. José Alfeirán, muchísimas gracias. Hasta otra. Y hasta el martes de la semana que viene. Venga, hasta otra. Gracias. Grupo Lenda,
Reformas de baños, cocinas, puertas. No cobramos nada hasta que la obra esté totalmente terminada y a su plena satisfacción. Esta es su garantía. Grupo Lenda, informes en el 981 78 37 10 o en grupolenda.com. En Grupo Lenda también le damos facilidades de pago. Radio Coruña y Básquet Coruña organizan una nueva edición del torneo de baloncesto base Radio Coruña Cadena Ser. Centenares de niños participan hasta finales de mayo en un certamen que promueve los valores de compañerismo, participación y superación. Torneo de baloncesto base Radio Coruña Cadena Ser. Quizás de esta cantera de hoy salga alguna estrella mañana. Patrocina Obra Social La Caixa. ¿Sabes cuánta comida tiras al año por mala conservación? O lo que es lo mismo, ¿sabes cuánto dinero se escapa? La Opinión a Coruña te regala una práctica colección de 5 tarros herméticos de diseño italiano. Ideales para conservar todo tipo de alimentos. Pasta, galletas, mermeladas, frutos secos. Domingo 10, Cartilla. La Opinión a Coruña. Tu opinión cuenta. Bueno, pues estamos terminando esta edición de Hoy por Hoy a Coruña. Nos vamos a despedir con un poquito de música. Ya están aquí los alumnos y alumnas del Colegio Curros Enríquez preparados pues con metalófonos, me dicen que se llaman, parecidos a los xilófonos, los profesores de música que me disculpen si no es exactamente así, también con sus flautas, pero antes de despedirnos, lo vamos a hacer con su música. Queríamos destacar hoy el trabajo de Antonio Pérez, José Antonio Martínez, Beatriz Barcia, Amable Paredes, el equipo de Radio Coruña Cadena Ser que ha hecho posible este programa. Queríamos agradecer también la colaboración del Servicio Municipal de Educación, del Ayuntamiento de A Coruña que hace posible la radio en valor, y queríamos también agradecer al equipo de profesores y la dirección de este Colegio Curros Enríquez que han colaborado con nosotros para la puesta en marcha, para la realización de este programa. Así que nos vamos a ir con la música de Omayo, con las flautas y los metalófonos de los alumnos y alumnas de este Colegio Curros Enríquez. Así que, cuando queráis, adelante. Invierno mayo de flores cubierto, pusieronse a bordar cantando los nenos. Los puchos jurados bramines extendiendo, prendiron negrocas los meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados se quedos. Creo que polo de hoxe quedarvos non teño. El son bolo prove do povo galego. Pra mí non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o bando me quiten trabucos e préstemos. E pomos do abade florezan meus eidos, llegaron a gran
luces, una